Gran Canaria tiene suficiente altura como para retener la humedad de los vientos alisios. Esto, unido a una orografía irregular, da como resultado la aparición de muchos ecosistemas diferentes. Esta diversidad es también la característica principal de sus fondos costeros. En esta isla, como en ninguna otra, podemos encontrar representación de los diferentes tipos de hábitats marinos que existen en Canarias. Nuestro primer objetivo será la Bahía del Confital. Esta bahía, por su especial configuración, supone una zona de gran interés geológico y biológico, con diversos ecosistemas que engloban especies solamente encontradas en este litoral. La playa de las Canteras constituye un ecosistema único en el archipiélago canario. La protección que ofrece la barra, el régimen interno de corrientes y demás características físicas configuran un hábitat con una gran diversidad de especies. La barra determina la aparición de una zona de aguas poco profundas, bien iluminadas y sometidas a la dinámica de las corrientes de marea. La diferente exposición a la fuerza del oleaje, iluminación y sedimentación configuran distintos microambientes muy particulares, cada uno con su comunidad vegetal y animal características. Los fondos de aguas someras reciben mucha luz. Esto permite el crecimiento de una abundante y diversa cobertura vegetal que provee de alimento y refugio a una gran cantidad de organismos. Entre las algas características hay que destacar la Cimopolia. Este alga tropical de origen caribeño tiene ramas calcificadas con articulaciones. La liágora es otra alga de distribución caribeña. Tiene un crecimiento estacional apareciendo en primavera y verano. Dentro de esta gran variedad vegetal no faltan especies de algas pardas. Esta presenta una acumulación de carbonato cálcico sobre su superficie, dándole un aspecto rígido. Otras son frondosas y dan refugio a gran cantidad de pequeños organismos. Dentro del grupo de los invertebrados podemos encontrar varias especies de erizos, como este de púas cortas, y diversos gasterópodos, como la almeja canaria. Debido a la presión humana, hay pocos peces, y además son muy huidizos, pero sin embargo existe una gran variedad de ellos. Aquí podemos ver una vieja y un salmonete que huyen ante nuestra presencia. Algunos utilizan el mimetismo para cazar a sus presas y evitar a sus predadores. Por fuera de la barra de las Canteras existe otra paralela a esta, pero sumergida. Nos encontramos con un espectacular paisaje debido a que esta barra no es de naturaleza volcánica, sino sedimentaria. La roca está horadada formando arcos y cornisas. Es el resultado de la erosión por el viento y el mar sobre los sedimentos durante la época en que estuvo sobre la superficie.
En este ambiente, donde abundan los escondrijos, podemos encontrar habitantes tan característicos como el pejeperro. Es un activo comedor de erizos, moluscos y crustáceos. En esta especie, como en el resto de la familia de los lábridos, los peces cambian de sexo a lo largo de su vida, siendo primero hembras y luego machos. Pueden distinguirse por el color. Mientras los machos poseen tonos verde azulados, las hembras tienen un tono rosado anaranjado con una franja horizontal amarilla. Su nombre deriva de la forma de su hocico, en el que sobresalen los caninos. Es muy apreciado por los pescadores de algunas zonas, por lo que comienza a escasear en la mayoría de las islas de nuestro archipiélago. En los alrededores de la Barra encontramos algas esciáfilas o amantes de la penumbra. Este alga roja con distribución en el Atlántico Norte solamente se ha encontrado aquí, en la bahía del Confital. Casi todos los animales que habitan el arenal son de hábitos nocturnos, como es el caso del Ariosoma. Es una especie poco conocida, por lo que no tiene nombre vulgar. De día permanece enterrado, saliendo durante la noche para alimentarse de invertebrados y pequeños peces. Por tanto, ha sido una casualidad haberlo encontrado y tener ocasión de filmarlo. Pertenece a la misma familia que los congrios, una de cuyas características es la ausencia de escamas. Esta especie ha desarrollado un mecanismo de defensa muy especial, adaptado al medio arenoso en el que vive. Cuando se siente amenazado y la huida no le parece una buena solución, se entierra completamente en la arena, comenzando por la cola. Desde aquí partimos hacia Sardina, donde hacemos una inmersión nocturna. El material obtenido en estas inmersiones servirá para confeccionar un capítulo especial en el que intentaremos mostrar cómo cambia el escenario submarino cuando cae la noche. Bajamos con las cadenas, ahí hay un módulo y ya ves. El sur de Gran Canaria es una zona muy representativa de fondos arenosos. Esta es una pradera típica de fanerógamas marinas, denominada en Canarias cebadal. Está dominado por la seva, de la que toma el nombre. La seva es una planta con flores y semillas que tiene sus tallos y raíces enterradas en la arena, de donde salen los grupos de hojas. Los cebadales tienen gran importancia debido al papel ecológico que desempeñan. Sus hojas sirven de sustrato a un amplio número de organismos que de otra forma no podrían vivir en zonas arenosas. Uno de nuestros asesores científicos está recolectando los organismos que viven en el cebadal para su posterior estudio. La superficie de las hojas es un sustrato ideal para el desarrollo de muchos invertebrados que se ven favorecidos por su continuo movimiento. Así, filtran una mayor cantidad de agua y atrapan, por tanto, más organismos. Este organismo con aspecto de planta es un hidrozoo. Son animales coloniales pertenecientes al grupo de las medusas, anémonas y corales. Tienen aspecto plumoso, constan de un eje central y sus ramificaciones donde se localizan los pólipos.
Las zonas globosas y oscuras son los individuos reproductores de la colonia. Los peces que viven en este hábitat usan diferentes mecanismos para protegerse. Algunos, como el tapaculo, utilizan su extraordinaria capacidad mimética para imitar el color del fondo y así pasar inadvertidos. Cuando nacen son peces simétricos, con un ojo a cada lado del cuerpo. Más tarde experimentan una transformación en la cual un ojo migra hacia el otro lado, quedando ciego el lado que apoyan en el fondo. El rubio es una especie muy poco frecuente de fondos arenosos. Además, suele pasar desapercibido debido a su mimetismo e inmovilidad. Tiene los primeros radios de las aletas pectorales modificados en forma de patas, con los que camina buscando alimento por el fondo, principalmente crustáceos y moluscos. El pejepeine es un pez típico de fondos arenosos y sebadales. Pertenece a la gran familia de los lábridos y, como muchos de ellos, duerme enterrado en la arena. Suelen nadar muy cerca del fondo, inclinándose sobre él para capturar los pequeños invertebrados de los que se alimenta. Las hembras tienen tonos rosas o marrones, mientras que los machos son verdosos. Cuando se ve en peligro, huye rápidamente o se lanza de cabeza contra la arena, penetrando y nadando dentro de ella hasta ser ilocalizable. Aquí hay otro animal que tiene tal confianza en su camuflaje que incluso después de tocarle pretende seguir pasando inadvertido. El choco es un molusco cefalópodo abundante en las aguas canarias. Es un maestro en el arte del disfraz. Puede cambiar de color en un instante o de forma gradual. A diferencia de otros muchos animales que solo pueden modificar su coloración poco a poco por medio de las hormonas, los chocos tienen control nervioso sobre los pigmentos de la piel. La diferente coloración refleja el estado de ánimo o les sirve para mimetizarse según el tipo de fondo. En estas profundidades, donde hay mucha luz, los colores y la textura del fondo cambian mucho, lo mismo que el color del agua circundante, y un sistema de colores ajustable es muy importante. Esta especie se suele encontrar formando parejas en sebadales o en fondos rocoso-arenosos. Es un activo predador de peces y crustáceos. Presentan una estructura ocular similar a la humana y poseen la visión más perfecta entre los invertebrados marinos. Cuando se siente amenazado, emprende la huida por medio de un mecanismo de propulsión a chorro, tomando agua y expulsándola a presión por el sifón. Son los precursores de los jets.
Nos dirigimos hacia un lugar de la costa este conocido como El Cabrón. Es el punto más popular de Gran Canaria para practicar la inmersión y su fama está bien justificada. En cuanto llegamos al fondo, nos damos cuenta de que este lugar es un santuario donde se respeta la vida marina. La gran cantidad de peces de diferentes especies y su confianza nos indican que están acostumbrados a la presencia amistosa del submarinista. El fondo está formado por beriles rocosos que se encuentran con arena blanca compuesta de restos de animales marinos. Nos encontramos en un campo de gerardias. Estos corales crecen aquí a 30 metros de profundidad sobre la roca que emerge de la arena. Además de su belleza, estas colonias de gerardias suponen un lugar de refugio para varias especies bentónicas o dependientes del fondo. Aquí podemos ver cómo un cangrejo araña se siente protegido a su lado. Este gallito se mimetiza con el mismo color que el coral y se refugia entre sus ramas. Es un espectáculo impresionante. Pero nos encontramos con una desagradable sorpresa. Esta era una de las mayores gerardias que se conocen a una profundidad asequible para los submarinistas, pero un desaprensivo ha cortado la gran rama central. Alguien ha destrozado en unos minutos lo que la naturaleza ha tardado cerca de un siglo en crear. Quizás con el único fin de decorar un rincón de su casa, sin caer en la cuenta de que el cadáver de coral que posee habrá perdido toda su belleza y será tan solo un trofeo a su estupidez. Nos aproximamos a un cardumen de roncadores. Su nombre se debe a los sonidos a modo de ronquidos que emiten con unos dientes faríngeos tras ser pescados. Es una especie común en fondos rocoso-arenosos, pero es poco frecuente poder contemplar grupos tan numerosos en nuestras aguas. Durante el día se agrupan en determinadas zonas, en la base de beriles o al pie de grandes rocas. Estas agrupaciones pueden llegar a formar auténticas murallas, dispersándose durante la noche para alimentarse. El mecanismo de supervivencia de esta especie, como el de muchas otras que forman grupos numerosos, tiene base estadística. Cada individuo encuentra seguridad en la menor probabilidad de ser elegidos por sus predadores. Es una agradable sensación estar rodeados de peces de diferentes especies sin notar que les producimos pánico, como sucede normalmente. Inmersiones como esta nos hacen meditar acerca de la actitud del hombre en la tierra. No se trata de desaprovechar los recursos que el mar ofrece, pero sí de hacerlo de una forma racional, evitando el esquilmamiento tan frecuente en nuestras aguas.
Mientras comentamos algunos aspectos de esta fantástica inmersión, nos dirigimos hacia el muelle de Taliarte. Vamos a recoger a bordo del Solana II a unos pasajeros muy especiales. Por una vez, vamos a devolverle algo al mar, en lugar de quitárselo. Este grupo de tortugas se ha curado de las heridas ocasionadas por anzuelos o enredos en artes de pesca en un centro de recuperación de medio ambiente. Algunas han sido incluso operadas para extraerles un anzuelo que habían tragado. Nosotros vamos a aprovechar esta ocasión para filmarlas en su vuelta al mar. A esta especie se le conoce como tortuga boba. Tiene distribución atlántica y mediterránea y es la más frecuente de observar en Canarias. Los individuos de tamaño medio, como estos, han nacido en las playas caribeñas y han tenido que superar una dura prueba de supervivencia para llegar hasta aquí. Solo una de cada varios cientos de crías llegan a la edad adulta. Desde aquí volverán al Caribe aprovechando el giro de la corriente del Golfo. Estos seres son torpes, casi inútiles cuando se arrastran en tierra para desovar. En cambio, son muy ágiles y elegantes en el mar. No son muy veloces, pero sí extraordinarios nadadores de fondo, y su gran capacidad de orientación es aún un misterio para los científicos. Son capaces de recorrer miles de millas de océano abierto para encontrar la playa donde nacieron. Últimamente, un gran número de cadáveres de esta especie alcanza las costas orientales de Lanzarote y Fuerteventura. Estas mortandades masivas, al parecer, están producidas en su mayor parte por ahogamiento en redes que no cuentan con un dispositivo para evitar su captura. Confiemos en que la devolución al mar de estas pocas tortugas sea un síntoma de que la actitud del hombre con respecto a la naturaleza está empezando a cambiar, antes de que sea demasiado tarde. Darse un baño en un charco es todo un placer. Máxime si el charco se encuentra en el fondo de un barranco en plena naturaleza. La serie de Parques de Canarias se inicia con un primer capítulo dedicado al Parque Rural del Nublo, en la isla de Gran Canaria. Un parque que tiene alma de barranco.
La red de barrancos más grande y compleja de Canarias se encuentra en la vertiente sur de la isla de Gran Canaria. Llama la atención que, siendo el clima en esta parte notoriamente árido, el relieve destaque por ser tan abrupto y aparatoso. Las razones hay que buscarlas en su dramático origen volcánico y en el clima del pasado, mucho más húmedo que en la actualidad. La isla de Gran Canaria se ha formado a lo largo de unos 14 millones de años. Después de un largo periodo de crecimiento, se produjo un tremendo colapso en la zona central. Una enorme caldera que fue rellenada por nuevo material volcánico. Luego sobrevino un periodo de calma dominado por la erosión. 3 millones de años que dieron paso al ciclo de erupciones volcánicas explosivas más violento de Canarias. En los últimos 2 millones de años, los deslizamientos, desplomes gravitacionales y la erosión se han encargado de desmantelar esta parte del edificio insular, modelando un paisaje que Unamuno acertó en calificar como tempestad petrificada. Con tanto cambio geológico habido en la parte central de la isla, los márgenes de la primitiva caldera de Tejeda no siempre son fáciles de reconocer. Por suerte, la presencia de determinadas capas que se repiten permiten reconstruir el perímetro original y estimar su diámetro en unos 20 kilómetros. Estas tobas, por ejemplo, son conocidas por azulejos y su color se debe a alteraciones hidrotermales. Los materiales geológicos, testigos de la violencia eruptiva que destruyó montañas enteras en esta zona, se encuentran esparcidos por toda la isla. Muy característicos son los aglomerados del Nublo, generados a partir de nubes ardientes o avalanchas de bloques, lava y barro que arrastraron y englobaron fragmentos de rocas y árboles que encontraban a su paso. El Roque Nublo, como otros roques vecinos, son sencillamente restos de campos de lava desbaratados por la erosión, unidos en el pasado, separados hoy por el abismo. Por extraño que parezca, el Roque Nublo y la plataforma sobre la que reposa se han ido deslizando cuesta abajo sobre los materiales subyacentes. Esta suerte de surfing geológico fue frecuente en la zona y motivó el desplazamiento de grandes estructuras a varios kilómetros de su posición original. Las coladas fonolíticas tienen un promedio de 40 a 50 metros de grosor y varios kilómetros cuadrados de extensión, formando tremendos paredones. A pesar del aspecto macizo, la presencia de bloques desgajados a su pie demuestra que nada escapa a la erosión y al efecto de la gravedad. Toda la zona se está desmontando progresivamente. Montañas cortadas hasta su raíz, duros perfiles, rocas en equilibrio, agujas enhiestas, fugas y precipicios. La geología adquiere vida en una lectura silenciosa de estas formas. Y los barrancos, origen y cauce natural de tanto desmantelamiento, muestran su enérgica belleza durante los violentos aguaceros del invierno. Luego viene la calma. El Parque Rural del Nublo es toda una grandiosa ruina geológica. El Parque Rural del Nublo engloba la cuenca hidrográfica de Tejeda, la más grande de Canarias, y abarca en su conjunto unas 26.000 hectáreas. Con tan amplia extensión, las situaciones y condiciones ecológicas dentro del parque varían mucho.
En la costa hay pocas playas y la mayor parte del litoral es abrupto. En los acantilados podemos apreciar restos de antiguas playas situados a 8, 20 o 40 metros de altura. Testimonio de que en el pasado la isla estaba más hundida y el mar alcanzaba niveles más altos. En toda la zona baja el clima es más seco, subdesértico, y pueden pasar años sin que apenas llueva. La vegetación que resiste estas duras condiciones la forman sobre todo los cardonales y tabaibales, magníficamente representados en este Parque Gran Canario. La tabaiba amarga es la planta más común. Atesora agua en su tronco y sus flores apenas llamativas son polinizadas por moscas verdes y grandes hormigas. El cardón es el símbolo vegetal de la isla de Gran Canaria. No es un cactus. Pertenece al mismo género botánico que la tabaiba, aunque su forma es bien distinta. Carece de hojas. Sus tallos están más engrosados para almacenar agua y parecen columnas. Las flores y luego los grandes frutos son de color rojo. Su látex o leche es peligroso y puede dejar ciegos si por descuido caen los ojos. El mundo vegetal de las zonas bajas es realmente rico y aunque las condiciones climáticas y falta de suelo no permiten la formación de bosques, las plantas se las ingenian para crecer en los resquicios, en las paredes o allí donde parece imposible. Cerrajas de risco, cruzadillas, cónganos, tajinastes blancos, pasteles de risco, salvias y un largo etcétera. Muchos son los endemismos que atesora este parque rural. Todos luchan por el espacio vital y compiten por atraer a los insectos que polinicen sus flores. El balo aporta verdor al fondo de los barrancos y sus frutos carnosos son arrastrados por el agua o son comidos por los lagartos, que luego dispersan las semillas con sus excrementos. Los palmerales son también frecuentes en la zona. La palmera canaria, símbolo del archipiélago, pasa por ser la más elegante en su género. Se trata de una especie vegetal muy útil al hombre, que aprovecha sus troncos para hacer colmenas y sus hojas para confeccionar cestería. De los dátiles o támaras deriva el nombre aborigen de la isla, tamarán, y de la especie el de su provincia, Las Palmas. En Gran Canaria se pueden ver los pinos mezclados con las tabaibas, algo insólito en las demás islas. De los tabaibales se pasa directamente al pinar canario, del que existe una magnífica muestra en este parque, con viejos ejemplares de majestuoso porte. Los pinares de Inagua, Ojeda y Pajonales han sido incluso declarados Reserva Natural Integral por su excelente estado de conservación e interés científico. Por lo común, las plantas y arbustos que crecen en el sotobosque del pinar, como los amagantes y escobones, agradecen la humedad que aportan las nieblas y lluvias, mucho más frecuentes a estas cotas. Barranco arriba, en las cumbres, cambia la composición florística. La salvia blanca, rosalitos, codesos y alelís
Son ejemplos de especies endémicas perfectamente adaptadas para resistir las heladas o nieves ocasionales del invierno. Ahora, durante la primavera, todas aprovechan para emitir sus flores como cualquier planta. Un peculiar submundo asociado a los barrancos son los charcos que se forman en sus cauces. La cuenca de Tejeda es muy grande y mantiene agua incluso en verano. Ello permite el desarrollo de comunidades animales y vegetales asociadas al agua dulce. Colas de caballo, cañas y eneas que tendrán que recomponer el ambiente una y otra vez cuando los temporales hacen correr a los barrancos y lo alteran todo. Es el ciclo impuesto por la naturaleza. Un charco es un microcosmos en el que encontramos seres muy especiales. La rana común sea quizás el más característico. De vida anfibia, vive de los insectos que captura al vuelo, aunque en primavera dedican la mayor parte del tiempo a llamar a las hembras. Las puestas de estas ranas pueden alcanzar los 10.000 huevos. De ellos surgen los renacuajos que llevan una tranquila vida vegetariana bajo la superficie del agua. Sin embargo, han de permanecer atentos a las larvas de las libélulas, que son formidables depredadoras y comparten con ellos el medio acuático. Estas larvas tienen un apetito insaciable. Llegado el punto, trepan por la vegetación donde se produce la metamorfosis, abandonan el exuvio y se transforman en libélulas adultas, los más temibles cazadores aéreos que patrullan los charcos. Aquí vemos al macho de una de las especies más comunes haciendo esfuerzos por llamar la atención de las hembras, pero tiene poco éxito. El caballito del diablo sahariano es pariente de las libélulas. Su diseño es mucho más delicado y, a diferencia de ellas, es capaz de plegar las alas sobre el dorso. Las sanguijuelas nativas de Canarias ozan en el fondo de los charcos y no están ávidas por chupar la sangre de las personas como ocurre con otras especies. Los escribanos son unos escarabajos de agua que se alimentan de los restos orgánicos que encuentran en la superficie del charco. Cuando bucean arrastran entre las patas una burbuja de aire que les sirve de reserva para respirar. Las notonectas, chinches acuícolas, emplean el mismo sistema de buceo. Sus patas traseras están adaptadas para remar, pero les gusta hacerlo cabeza abajo. Muchas son las especies animales, sobre todo los insectos, que viven en este parque y pasan inadvertidas a las personas por su pequeño tamaño. Lo mismo ocurre con un huidizo pariente de los lagartos, la lisa variable, que pega las patas al cuerpo cuando recta y se la puede tomar por una serpiente, un grupo zoológico que no está presente en Canarias. Las lisas huelen con la lengua. Las aves son, seguramente, el grupo animal que más hace notar su presencia en el campo, sobre todo en primavera, cuando la época de reproducción altera el comportamiento y acelera el ritmo de sus vidas. Incluso el aguililla, tan distante y desconfiada del hombre, se deja observar durante un fugaz escarceo amoroso.
La alpispa, con su característico balanceo, busca alimento siempre cerca del agua. El mosquitero atiende a la llamada de su prole perfectamente protegida en un nido con forma de horno, por lo que también se le conoce por hornero. Es un pequeño pájaro insectívoro que apenas encuentra descanso. El mirlo macho es el primero en saludar el día con su canto, y también el último en despedirlo. Las hembras y los jóvenes son más esquivos y silenciosos. En primavera el macho del gorrión moruno luce su mejor librea y pasa por ser el pájaro más escandaloso de la zona. También se le conoce por palmero, por su costumbre de hacer los nidos sobre esta especie vegetal. Las aves están por todas partes. Las hay como los canarios o el capirote de ojos encarnados, que prefieren la vegetación donde encuentran semillas e insectos de qué alimentarse. Otros, como la tórtola o el caminero, un pájaro que corre y no va a saltitos como los demás, buscan el sustento en el suelo. Lo mismo hace la perdiz roja o perdiz de la aldea, una codiciada y asustadiza pieza cinegética. Sin embargo, la joya ornitológica de este parque vive en los pinares mejor conservados y depende concretamente de la presencia de viejos pinos muertos. El pico picapinos, o pájaro carpintero, busca y excava hoyos en estos troncos. Dentro, hace su nido donde los pichones, normalmente dos, encuentran perfecto resguardo. Las patas de este ave tienen dos dedos dirigidos hacia adelante y otros dos hacia atrás, una posición perfecta para trepar. Su pico es muy robusto y está adaptado para perforar y golpear madera y las piñas donde busca insectos que comer. El pájaro carpintero, como todos los de su género, es un consumado escalador. Animales y plantas, viento y agua, todos participan en configurar el paisaje que se abra ante nuestros ojos. Pero no menos importante en este contexto es el hombre, hacedor de paisajes con sus quehaceres y actividades. Su influencia en el medio viene de antiguo, de los aborígenes guanches. En el parque se encuentran señas inequívocas de su presencia, grabados rupestres, cuevas y zonas de culto religioso, como este almogaren del Ventaiga, lugar sagrado donde el faicán invocaba la lluvia y ofrecía leche en favor de la fertilidad. Los guanches, a pesar de ser su población escasa y vivir como en la Edad de Piedra, tuvieron una influencia determinante en el paisaje vegetal a través de las cabras. Estos mamíferos, lo mismo que las ovejas o vacas, transforman la composición de la cubierta vegetal, máxime en islas como Canarias, donde la flora evolucionó ajena a la presión de grandes herbívoros. Dicha presión continúa hoy, pues la ganadería sigue y seguirá siendo una destacada actividad económica en la zona. Los barrancos también han impuesto su topografía al hombre. La agricultura ha tenido que buscar el escaso suelo fértil acumulado allí donde las pendientes lo permiten.
las terrazas para los cultivos ordinarios se levantan a base de duro trabajo siguiendo las curvas de nivel, y los propios caseríos se encaraman en las laderas o incluso se aprovecha la textura aislante de algunos materiales volcánicos para horadar viviendas en la montaña. El agua, tan fugaz y necesaria para los cultivos, es retenida en grandes presas, las mayores de Canarias. Siberio, el Mulato, Soria o la presa de las Niñas son el sueño hecho realidad de muchos agricultores de la isla. Sin agua no hay desarrollo. Estampas tan hermosas como estas, donde los pinos se aproximan a la orilla y donde las gaviotas del mar vienen a tierra para bañarse, son una novedad en islas como las nuestras. El paisaje del Parque Rural del Nublo ha ganado en diversidad con las obras del hombre. A diferencia de los parques nacionales, donde normalmente no vive gente ni se explotan los recursos naturales, en los parques rurales ocurre todo lo contrario. Precisamente es la forma en que el hombre se ha asentado en el medio natural y la manera en que lo usa uno de los principales valores que, además de plantas y animales, se quieren proteger en un parque rural. Cada pueblo, cada cultura, tiene una forma peculiar de asentarse en el territorio, de usarlo y de conformarlo. De ello resulta no solo un paisaje con señas propias, sino todo un acervo de conocimientos adquiridos sobre cómo cultivar, cuándo sembrar, qué planta cura cuál dolencia, cómo se hace carbón o qué flor da mejor miel. Al igual que existen especies animales y vegetales en peligro de extinción, también hay conocimientos y tradiciones acumulados a lo largo de varios siglos e irrepetibles fuera de su contexto, que corren peligro de desaparecer si no reciben la atención necesaria. El desarrollo socioeconómico de la población local es un tema prioritario en un parque rural, pero un desarrollo que se base en los elementos propios del área, sin tener que importar del exterior formas extrañas y ajenas a la cultura canaria. Un desarrollo que respete en todo momento la naturaleza y los valores culturales de la zona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tranquilidad, tiempo para jugar, tener vecinos, aire limpio, el silencio, un rato para pasear o la comida sana, todo esto son componentes de algo que se ha dado en llamar calidad de vida. En un parque rural se pueden encontrar cosas así. No se trata solo de atesorar bienes materiales, más neveras o más coches. Aquí la fruta sabe a fruta y huele a fruta. Un parque rural presta además importantes servicios a la comunidad en general. Gran Canaria es una isla muy densamente poblada, donde la mayoría de la gente vive concentrada en la ciudad, con todas las incomodidades y agobios que caracterizan a la vida moderna en las grandes urbes. El parque brinda excelentes posibilidades para el ocio y los deportes al aire libre.
Las zonas de acampada y las áreas recreativas son sitios muy visitados por nuestra gente, tan amiga de una buena comida a la sombra de un pino. Un tranquilo paseo en coche o una buena caminata por la red de senderos y caminos reales puede curar el estrés de semanas de trabajo. Algo sobre la historia de los hornos de Brea, ¿te acuerdas? Expertos en educación ambiental trabajan en el aula de la naturaleza de Inagua, donde nuestra juventud pasa días inolvidables y bien aprovechados. El turismo rural es una creciente actividad económica en el parque. Los visitantes pueden encontrar pequeños hoteles y casas donde hospedarse y a partir de allí organizar sus excursiones. No les faltarán temas de interés, sea el paisaje, la arquitectura tradicional, contemplar el tipismo de los caseríos o disfrutar de la naturaleza y sus elementos. El Parque Rural del Nublo, en la isla de Gran Canaria, se ha establecido para que el hombre lo use, que disfrute y se eduque en él, que viva y vea crecer a sus hijos si así lo desea, y sin que el parque pierda los valores naturales y culturales que motivaron su declaración. Pero aquí no tienen problemas de robo. Aquí no tengo problema, aquí dejo la puerta abierta, que no me entra nadie. Y allá abajo tengo que trancarla y guardarla, mandar un guardia allí para que la selle. Aquí tiene que ser que sea de forastero. Porque aquí, si viene un forastero de para allá, ya está. Hay rincones en nuestra tierra que todavía son auténticamente canarios. El paisaje natural, la forma en que se cultiva, las tradiciones y las costumbres de la gente. Conservar estos valores contribuye a impedir que la identidad canaria se pierda en la nada. No lo olvides. Les invitamos a volar sobre Gran Canaria, una visión de nuestra tierra desde una perspectiva nueva que nos permitirá conocerla mejor y disfrutar de las bellas imágenes que nos ofrece. Mar, playas, artesanía en piedra, barrancos y laderas, ciudades y puertos, montes, acantilados y el agua represada son las pinceladas multicolores que definen la isla. En nuestro recorrido por el cielo de Gran Canaria, visitaremos en el primer tramo los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Firgas y Moya. La capital insular y del primer municipio que visitaremos es
Las Palmas de Gran Canaria. Sus muelles, amplias puertas de la isla, son visitados por navíos de todas las banderas. A estas costas arribaron hace poco más de 5 siglos quienes la habían de fundar. Un castillo, erigido en las orillas, vigilaba y defendía la incipiente ciudad. La zona del puerto es dinámica. En ella se desarrolla gran parte de la actividad comercial y turística. Tiendas, bazares y centros recreativos le dan vida. La playa de las Canteras, protegida por la barra, es una de las más bellas de las islas. Zona de veraneo de familias acomodadas no hace muchos años, hoy se asoman a ella hoteles y apartamentos. Canarios y extranjeros disfrutan de sus inigualables amaneceres y atardeceres, recorriéndola en interminables paseos y gozando del esparcimiento marino de sus remansadas orillas. En terrenos ganados al mar se ha extendido la conocida como Avenida Marítima, complementando aquella primera vía cubierta frecuentemente de arena que unía la capital con la zona portuaria y que tantos esfuerzos costó a nuestros abuelos. La Avenida Marítima nos lleva hasta el Parque Doramas, frondoso y apacible homenaje al que fuera aguerrido caudillo guanche. De allí iremos al barrio de Vegueta, no sin antes parar en el Comercial de Triana. Los estilos arquitectónicos nos conducen a la cuna de la ciudad, Statafira, donde se ubica el campus de la joven Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy cerca del variado verdor del Jardín Canario Viera y Clavijo. Y ya en los límites municipales con Santa Brígida, el impresionante cráter de Bandama. Cambiamos de paisaje, volvemos nuevamente al mar. Bordeamos la costa norte de la isla en nuestro volar hacia la laboriosa Arucas, también antigua localidad Gran Canaria, nacida en los primeros años del siglo XVI. La iglesia parroquial, bella estructura labrada en piedra por maestros locales, recibe el apelativo de catedral por su grandiosidad. En las calles se alzan señoriales edificios, expresión silenciosa de la pujanza económica de la ciudad. Las agudas torres del templo apuntan al cielo y nos saludan mientras las dejamos atrás para dirigirnos a Firgas. Sobrevolamos el verdor de valles y montes hasta divisar este antiguo pago de Arucas de la que se separó en la primera mitad del siglo pasado. Perviven aún restos de las impresionantes selvas locales que tanto admirara Pedro de Vera, y sus excelentes aguas minerales pasean con orgullo el nombre de Firgas por las mesas de los hogares canarios. El verdor de la zona nos acompaña rumbo a Moya, sede del marquesado de su nombre, que se asoma a un profundo barranco cubierto de vegetación. Cuna del poeta del Atlántico Tomás Morales, su iglesia parroquial vigila segura desde las alturas. Municipio independiente desde el siglo XIX, fue terreno de Doramas, el famoso caudillo aborigen, y de la renombrada selva frondosa de la que aún quedan vestigios.
Nuestro recorrido aéreo nos llevará a visitar desde el aire los términos municipales de Santa María de Guía, Gáldar y Agaete. Los puentes de Silva han absorbido el tráfico que discurría por la peligrosa cuesta del mismo nombre, vía obligada de acceso a toda esta importante zona. Cuna del insigne imaginero Luján Pérez, su bello templo parroquial luce orgulloso las torres de su fachada, finalizadas en el siglo XIX, en las que aparecen obsequios de hijos ilustres de la localidad, las campanas donadas por el canónigo Gordillo Ramos y el reloj regalo de Luján Pérez, muchas de cuyas obras se conservan en el interior de la iglesia. Edificios señoriales abundan aún en esta ciudad, que contrastan con la austera sobriedad del granero o cenobio de Valerón, uno de los más preciados legados de los aborígenes. Tras el pico de Ajódar, asoma Gáldar, sede de los primitivos guanartemes. También aquí se destaca por su monumentalidad el templo matriz arciprestal de Santiago de los Caballeros de la Real Ciudad, en cuyos inicios estuvieron a cargo de las obras los hermanos Antonio y Diego Eduardo. La solera de la ciudad se manifiesta en sus singulares edificios y como sede de los primitivos guanartemes conserva las más importantes obras dejadas por los aborígenes, la cueva pintada y todo su entorno arqueológico. Volamos de nuevo hacia la costa, donde contemplamos otra de las joyas arqueológicas del municipio, el túmulo de la Guancha. Nuestro vuelo nos lleva al municipio de Agaete, al que llegamos por el Puerto de las Nieves, lugar de entrada de los conquistadores y base de operaciones de Fernández de Lugo. La erosión marca el relieve del litoral, en el que se destaca el Roque Partido, más conocido como el Dedo de Dios. Junto al mar, lugar de ocio para visitantes, se levanta la ermita de la Virgen de las Nieves, que guarda en su interior un valioso tríptico flamenco, objeto de popular devoción en la villa. Las angostas calles de Agaete se ven alegradas con el verdor variado del Huerto de las Flores. Volamos ahora hacia las partes altas, cubiertas de pinares como el de Tamadaba, que da nombre al parque natural. A nuestros pies, las cumbres. Vamos ahora a recorrer 3 municipios del oeste de Gran Canaria: Artenara, San Nicolás de Tolentino y Mogán. Una presa en la cumbre es el arranque de este nuevo tramo. Estamos en Artenara, municipio en las alturas de la isla. Aquí destacan sus viviendas en cuevas, los bosques de pinares y la accidentada geografía con impresionantes paisajes. Y nos dirigimos hacia San Nicolás de Tolentino, su feraz valle
fue objeto de un litigio centenario, resuelto solo en la presente centuria. Fue un municipio únicamente comunicado por el mar, hasta la llegada de la carretera, que serpentea adherida a los acantilados. De ahí la importancia de su puerto. Por la costa volamos hacia Mogán. Los acantilados son grandes y los barrancos, en su desembocadura, dan lugar a pequeñas calas. Güigüí, Tasartico, Tasarte. Y llegamos al puerto de Mogán, importante en principio por la pesca y actualmente como lugar turístico. Esta nueva riqueza surgida en el presente siglo encuentra lugares apropiados a lo largo de la costa. Taurito, El Cura, Tauro, Puerto Rico, Patalavaca, La Verga Acuamarina son sede de distintas urbanizaciones que nacen a la orilla del mar, al pie de los acantilados, escalándolos para otear el Atlántico. Así, hasta llegar a Arguineguín, importante núcleo poblacional. Vamos a conocer ahora Mogán, capital de este municipio segregado del de Tejeda. Subimos nuevamente al helicóptero para continuar nuestra visita aérea a la isla de Gran Canaria. La antigua Tamarán nos ofrece sus rincones más bellos. Dunas, presas, tesoros artísticos celosamente guardados a través de los años, el verdor de sus valles y la adusta hermosura de tierras áridas, todo ello bajo la atenta mirada de su eterno guardián, el Roque Nublo. Recorreremos primeramente los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía. Nos saluda el centenario Faro de Maspalomas. Sus más de 50 metros de altura surgen del suelo y se elevan a nuestro encuentro. Desde el 1 de febrero de 1890, cada noche se ilumina guiando a los navíos que pasan cercanos a la isla. Baña una serie de playas de las mejores y más bellas de la isla. Las dunas de Maspalomas suponen un espacio natural donde a la extensión de las arenas de origen marino se une un palmeral y la charca de aguas salobres.
Lo que antaño fuera un oasis al que acudían aves migratorias a nidificar, se ha visto reducido sensiblemente, haciéndose hoy esfuerzos por recuperar y conservar este hermoso conjunto. Playa del Inglés constituye uno de los centros turísticos más importantes de la isla y centro de trabajo de cientos de personas que se trasladan diariamente desde los lugares más diversos a sus centros de ocupación. Hoteles, apartamentos, bungalows forman una oferta turística variada, adecuada para los más diferentes gustos. San Agustín fue una de las zonas pioneras en el despegue turístico del sur Gran Canario. Una última mirada desde el mar hacia tierra antes de adentrarnos hacia el interior del municipio. A nuestros pies, la autopista que atraviesa con su negra cinta la aridez de estas tierras soleadas. Los barrancos dan lugar a un relieve accidentado que contrasta con las extensiones llanas de la costa. Y el verdor hace su aparición a medida que avanzamos, rodeando la blancura de pueblos tan atractivos como sonoros son sus nombres: Fataga, Tunte, Casas Blancas. Al fin, se nos muestra San Bartolomé de Tirajana, la capital de un municipio que, aunque surgido como tal a principios del siglo XIX, contaba con parroquia desde 1534. Aunque su economía se fundamenta hoy en día en el turismo, no ha abandonado su pasado agrícola, ofreciendo sus tierras excelentes frutos de todo tipo. Nuestro recorrido nos lleva ahora al contiguo municipio de Santa Lucía de Tirajana. No deja de asombrarnos la altivez y dureza de su orografía que corta el paisaje abrupto. Puntos blancos diseminados sobre el fondo verde de los valles nos van acercando al núcleo de la capital municipal que contemplamos desde el aire. Se supone que fue aquí donde se refugiaron los aborígenes hostigados por Pedro de Vera tras abandonar los lugares donde se defendían. En lo alto de estos parajes agrestes, en torno a Ansite, fueron sitiados los canarios y obligados a rendirse por hambre al conquistador un 29 de abril. Corrían los años 80 del siglo XV. Nuestra ruta nos llevará a otros 3 municipios: Agüimes, Ingenio y Telde. Se cuelga de las montañas uniendo pueblos y gentes. Como en los municipios que acabamos de dejar atrás, pequeños pueblos blancos adornan el paisaje verde, salpicado de palmerales, como el paraje natural protegido de Temisas. Las impresionantes cresterías del paisaje que se acercan al helicóptero. Aparece al fin Agüimes, que otrora fuera señorío de los obispos de Canarias, quienes eran sus dueños absolutos. Señorío que se mantuvo hasta las Cortes de Cádiz en 1812, que lo abolieron.
El templo parroquial que vislumbramos entre las edificaciones de la localidad es uno de los mejor logrados dentro del neoclasicismo canario. Dejamos el antiguo feudo episcopal y nos dirigimos a Ingenio. Desde el aire contemplamos a nuestros pies el caserío, mientras la visión del mar al fondo nos acompaña en todo instante. Su nombre nos habla de su pasado rico y próspero gracias a la caña de azúcar y al ingenio que levantara Alonso de Matos para molerla poco después de la conquista. Ingenio alcanzó su independencia municipal en 1819. A una de las ciudades de más sabor en la isla, Telde. En el municipio se conservan importantes muestras de la arquitectura insular, tanto señorial como religiosa y civil. Y junto a ellas aparecen nuevas edificaciones dentro de los estilos más vanguardistas. Desde el aire podemos apreciar su vitalidad surgiendo frente a la iglesia de San Juan, donde se conserva un impresionante retablo gótico flamenco.